Hemos invitado al abogado penalista Julio Rodríguez, al que queremos consultar varios temas en curso actualmente, uno de los cuales tiene una decisión de la justicia que ha impuesto una prisión preventiva de 36 meses, creo que es el máximo que se puede imponer como prisión preventiva, a dos personalidades vinculadas al gobierno de Martín Vizcarra y asociadas con la organización que se ha dado en llamar los intocables de la corrupción. Estoy hablando de Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. ¿Por qué razones se les ha impuesto 36 meses? ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, este es el caso. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches a los televidentes que tiene usted abundantes. Mire, es importante en este caso tener clara la posición de estos personajes. Estos personajes no son de alto nivel, es más, son personajes que manejan operativamente los comités. Y esto ya fue objeto de una persona que tenía la condición de aspirante a colaborador, que narró la vinculación que en un primer momento tuvo con estas personas y el acercamiento y el interés que estas personas tenían de mantenerse en ese lugar, porque desde ese lugar privilegiado podían colocar los comités y manejar este tipo de concursos que hacía el Estado. Entonces, sí son importantes. Y además porque es obvio la importancia que han entregado dinero en efectivo por casi 700.000 soles, ¿no? Estamos hablando de una cifra bastante elevada. 36 meses es el plazo máximo que se le puede dar. ¿Por qué se lo han dado? Elementos claros que los vinculen, no hay duda. El problema de ellos ha estado básicamente en el tema del peligrosismo procesal. Es decir, en el caso de uno de ellos, mejor dicho, en el caso de ambos dos, no tienen arraigo laboral. Pues, no tiene, porque evidentemente estaban trabajando para la institución que lo han removido y en la institución donde los han removido es donde operaban ilegalmente. Entonces han sido... Y no tienen ningún trabajo conocido fuera del Estado. Así es. Y lo otro que ha sido valorado por el juez de manera clara es el comportamiento que ha tenido uno de ellos al momento en donde se le interviene, buscando aparentemente ocultar o destruir un USB, ocultar una laptop para que no sea... Entonces eso el juez lo ha valorado y evidentemente eso es un dato objetivo de peligro de obstrucción. Así es. Grave. ¿Los dos han aceptado esos 36 meses? No. Ahí viene lo singular. Solamente ha apelado uno de ellos, el otro se ha conformado con la decisión del juez. ¿Y qué cosa quiere decir que se ha conformado? Es que no la va a impugnar, está de acuerdo. Ya. ¿Y cómo interpreta usted como abogado penalista experimentado que es? ¿Cuándo se aviene alguien a entrar a la cárcel 36 meses a título preventivo, sin haber sido condenado? No, y además en primera instancia, acepta los 36 meses. Adentro, evidentemente tiene que haber ahí tal vez el inicio de un mecanismo de delación premiada, ¿no? Y que parte de ello es no impugnar, comenzar a suministrar información. Si la información es de calidad, evidentemente la Fiscalía puede solicitarle al juez variar la medida, porque encuentra en esta persona la posibilidad de que entregue no solo información, sino que tenga mecanismos para poder corroborar la misma. ¿Cuál de los dos es el que ha aceptado la pena? Alcides Villafuerte es el que ha aceptado la pena. Villafuerte, y eso llevará al otro a que reflexione también, porque si no, puede llegar tarde, como hemos visto en otros casos. Así es, como lo hemos conversado varias veces. Si es que una persona que tiene acceso a información se acoge y tiene otra persona que quiere dar información que puede estar exactamente vinculada a lo mismo, pues evidentemente la oportunidad juega un rol trascendental. Porque si otro la ofrece y la corrobora con el Ministerio Público, ya pierde para el que quiere después acercarse a la Fiscalía lo más importante, que es el momento, ¿no? La temporalidad, pero sobre todo deja de ser útil, porque ya la tiene la Fiscalía. Claro. Ahora, estamos hablando sobre delitos que habrían sido cometidos ¿en qué años? No, esto comienza desde el cálculo que hace el Ministerio Público 2015, 2014. ¿eh? Estamos hablando de estas personas ubicadas ahí hace bastante tiempo. Antes, desde luego, de que estuviera Vizcarra en el poder. Estaba Humala, más bien. Así es. O sea que habrían trabajado con los ministros. Habían trabajado con muchos ministros, pero lo que sucede es que algunos de ellos comienzan a realizar esta labor ilegal cuando se colocan los personajes del gobierno de Moquegua en el aparato del Estado, en el Ministerio de Transportes. Y ahí es donde comienzan las conexiones que permiten realizar este tipo de actos ilegales. Esa es la tesis de la Fiscalía. Muy bien. Al mismo tiempo, hemos tomado conocimiento de un documento de la fiscal Kelly Tarazona informando de la presencia de un perito contable, el señor Luis Edmundo Ruiz Córdoba, que debe desempeñarse como perito contable
en un caso que tiene que ver con la interoceánica. Aparentemente no tiene que ver con el señor Vizcarra, él está en otro sector, digamos, de este conflicto en torno a la interoceánica, pero el señor Ruiz Córdoba ha señalado de que él es consuegro de Vizcarra. Consuegro, quiere decir que su hijo es casado con la hija de Martín Vizcarra. Es lo que ha señalado él mismo, aparentemente. Esto es un causal de invalidación de su rol de perito contable. Bueno, evidentemente no, porque no está la carpeta ahí en donde se le investiga a Vizcarra. Si estuviese en la carpeta de Vizcarra, evidentemente eso sería una causal para que esta persona no pueda continuar siendo perito en esa investigación. Por ser consuegro. Claro. ¿Cómo se define el título de parentesco? Porque consuegro es un poquito... Mire usted, en derecho penal la forma tiene que estar al servicio del fondo, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del derecho. En el derecho civil se habla del cuarto grado de consanguinidad, del segundo de afinidad. Sí. En derecho penal eso no tiene mayor relevancia en la medida de lo que exista es un vínculo de cercanía. La cercanía entre las personas pueden ser consuegros y eso los puede colocar en una situación de falta de objetividad e imparcialidad, depende si es un perito o un juez. Es obvio que en esa coyuntura, evidentemente, informar es el deber del perito, y si en esa causa no hay intervención de quien es su consuegro, pues no tendrá que salir de sus labores periciales. Pero si ingresase a una causa donde estuviese alguna vinculación Vizcarra, evidentemente no podía de ninguna manera ser el perito. Tendría que, si lo nombran, ¿no?, por un error, tendría que inhibirse y podría ser sujeto de un requerimiento de inhibición por las partes, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, otro tema que se ha planteado en estos días, del cual hemos tomado conocimiento, es el nombramiento de una nueva jueza que será presidenta del juzgado que verá el caso de Keiko Fujimori en la primera instancia. ¿Es normal que a pocos meses de que comience un juicio hayan cambios de este tipo? Sí, eso no es irregular. Es más, y le comento algo que a veces las personas tienen un error de concepción. El Código Procesal Penal no le permite al juez de juzgamiento tener acceso a nada del expediente hasta el día que comience el juicio. O sea, el 1 de julio. Así es. El 1 de julio ella escuchará junto a sus dos colegas del juzgado. Antes de eso ni siquiera puede revisar el expediente. Es decir, si cambian al juez, imagínese usted, ¿no?, el 30 de junio, no pasaría nada tampoco. Porque si los cambian el 30 de junio y el juez se siente el 1 de julio a ver el caso, es exactamente lo mismo. No pueden ver el contenido de la carpeta hasta que no comience el juzgamiento. Eso es lo que manda el Código Procesal Penal. Así que no tiene mayor trascendencia que lo cambien faltando 2 meses, faltando un día o faltando medio año. Es absolutamente irrelevante. Ahora, la juez que han colocado, la doctora Caballero, entiendo yo que es una juez de mucha experiencia. Ella viene de Huaral, según lo que más o menos yo me he informado, y es una juez que ha estado desde que entró en vigencia el nuevo código, o sea, experimentada en el modelo procesal penal que tiene nuestro código y por lo tanto creo yo que puede contribuir a que este juicio se pueda manejar con unos criterios bastante creativos, sobre todo de celeridad, don Fernando, porque la cantidad de investigados, la cantidad de pruebas, obviamente podría hacer que este juicio tarde demasiado, y eso es lo que no se quiere. De acuerdo. ¿Por qué es que se ha retirado al juez que estaba en esa función hasta el nombramiento de esta señora Caballero de, efectivamente, la Corte Superior de Huaura? Bueno, eso es competencia del presidente. El presidente lo puede hacer en cualquier momento en la medida en que el presidente entienda que las competencias funcionales son las adecuadas. En la resolución no ha habido mayor expresión que esa, no tiene que hacerlo y es obvio que, como le digo, es de mero trámite, no tiene mayor relevancia porque el juez tiene que ser siempre una persona que no tenga cuestionamientos de cercanías con las partes, que no tenga sanciones, que no tenga inconductas funcionales anteriores. La hoja de vida de la doctora Caballero es una hoja de vida que evidentemente transmite transparencia y por lo tanto yo creo que hay que dejarla que comience a actuar. Vuelvo a repetir, su amplia experiencia con el código puede darle criterios y estándares de creatividad para que este juicio sea rápido y no lento. De acuerdo. Hablemos entonces sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, que no es probablemente un tema penal, es un tema administrativo, es un tema constitucional, pero usted tiene una formación jurídica amplia. Por una parte, hay un debate sobre han sido inhabilitados, pero no destituidos. ¿Por qué
¿Por qué eso? Parece una ligereza por parte de los congresistas, ¿no? A ver, es que es un tema técnico, pero que tiene un correlato muy claro. Ojo, lo que ha sucedido ahí es parte de lo que se llama en derecho punitivo. Y el derecho punitivo tiene dos ramas, el administrativo sancionador, que es por el que han pasado ellos, sí, y el derecho penal. Sí. ¿No? Como dicen los especialistas, pues el derecho administrativo sancionador es el hermanito menor del derecho penal. Se tiene que guiar por muchas pautas del derecho penal. Por eso usted los ha escuchado ellos reclamando el derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a ser oídos. Todo eso es correcto. Ahora, destitución o inhabilitación. Ahí viene la parte técnica. ¿Por qué? Porque el Congreso no puede destituir. Quien destituye, evidentemente, es el órgano encargado para tales efectos y que establezca dentro de sus competencias la destitución. ¿Cuál es ese órgano? No, en el caso, es el problema que tenemos con la Junta. Por eso. No lo establecido. Sí. Es decir, esta fue una norma, como lo hemos conversado alguna vez, don Fernando, que creo que fue un error, ¿no? Es el error clásico que se ha cometido en el Perú muchas veces. Encuentran que una institución está funcionando mal y lo que entienden es que hay que disolver la institución. No, hay que sacar a los malos funcionarios, hay que hacer algunos cambios seguros normativos, pero yo no puedo disolver la institución. El Consejo Nacional de Magistratura nunca debió ser disuelto, debió ser reestructurado, debió sacar a todos los miembros, etc. Eso ya está hecho. Pero, tenemos una normativa. Y por eso, entonces, cuando yo cambio la norma, comienzo a tener vacíos. Y esos vacíos son el problema, porque no se han colocado en esas circunstancias. Y evidentemente esto genera lo que a efectos prácticos importa en el derecho. La persona está inhabilitada a ejercer cargo público. Es decir, no lo va a poder hacer durante el periodo que el Congreso lo haya determinado. 10 años. 10 años. Y si esto es así, evidentemente, si la persona... O sea, se le puede reemplazar mañana. Sí, claro, se les puede reemplazar mañana. Los accesitarios pueden entrar ipso iure. Inmediatamente. Porque se debe considerar que ya no son miembros de la Junta. Ya no son más miembros de la Junta. No puede ejercer ninguna función pública. No hay ninguna sombra de duda respecto de que no es por ligereza que no se les ha destituido, o algunos maliciosos incluso pueden creer que hay quienes tienen interés en que solo hayan 5 miembros, como es el estado actual, y que en consecuencia no pueda funcionar. No, yo creo que, bueno, es que hay menos, ¿no? La malicia, no, 5. 4. No, 4, Fernando. No, solamente 2. Han destituido a 2 y ha renunciado a 1. Pero ese ha sido reemplazado por Falconi y Thornberry. Claro, pero ha renunciado. Pues, sí, pero ese renunciante Ávila ha sido reemplazado como correspondía. Así es. Por el señor Thornberry, cuyo puesto había sido tomado por Falconi. Así es. Sí. Ahora faltan que los otros 2 accesitarios sean convocados para que se integren. O sea, no creo que sea mayor complicación para que se le dé funcionalidad a la institución. Ojalá, porque el riesgo peor sería que no pueda funcionar. No, obviamente. Por el número insuficiente de miembros. Obviamente. Se necesitan 6, uno que obre como instructor y los otros 5 al menos que voten. Sí. Ya. ¿Qué otro aspecto jurídico le ha llamado la atención en todo el procedimiento de la Junta? Bueno, la discusión respecto a las faltas también ha sido bastante amplio. Yo tuve la oportunidad en algún momento de escuchar las explicaciones que dio el doctor Blume, ¿no? En donde él pues, recalca que el objetivo de la comunicación que hace en la entrevista a la miembro cesado Tello o a la miembro inhabilitada Tello fue claramente orientado a decirle, ojo, usted se le va a cumplir la edad, ¿no? Claramente no, Él dice haber dicho esto, pero lo que hemos escuchado en el audio no es claramente como dice usted. Pero el problema es la interpretación, otra vez, respecto a una norma que fue radicalmente cambiada y que tiene ciertos vacíos. Y ese vacío tiene que ser definitivamente resuelto. Esa norma tiene que ser adecuada para que se señale. Si yo establezco un estándar que la persona puede ser funcionario público de una edad a otra, no significa que yo pueda... No está dicho así, Para ser miembro hay que tener, o sea, es un poco lato, para ser miembro puede ser interpretado como para acceder a ese puesto. Pero en fin, una última pregunta final esta vez. ¿Qué le parece a usted el hecho de que esta sanción se haya adoptado por el número mínimo de votos, 67, gracias al voto de miembros de la Comisión Permanente que según la Constitución no podían votar? Eso sí es una discusión interesante en términos constitucionales. ¿Por qué los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar? Porque ya votaron. No pueden votar doblemente. Esa es la regla. Sí. En cambio, acá se ha tenido un miembro de la Comisión Permanente que no ha votado.
y por lo tanto no ha ejercido ese voto y reclama, creo que son 13. Y reclama ejercerlo después. Bueno, pero no es lo que la Constitución dice. La Constitución no puede votar. Así es. Eso va a ser, y estos son matices vacíos, ¿no? Así es. Otra vez tenemos ahí que hacer interpretaciones claras y precisas al respecto, porque eso sí no puede generar algún tipo de nulidad, que eso es peligrosísimo, porque eso genera evidentemente una desestabilización. Y eso no puede admitirse en el Estado de Derecho. Las instituciones tienen que funcionar. Si hay malos miembros, tienen que ser removidos, pero la institucionalidad tiene que mantenerse. De y si hay cambios que hay que hacer en las normas, se tienen que hacer. Muchísimas gracias a usted, por su Fernando. presencia y sus explicaciones. Que tenga muy